Todavía están dormidos. Bueno, vamos, te voy a compartir la pantalla para ir revisando cuáles estamos trabajando. Deja habilitar lo que no está habilitada. ¿Ya está resolviendo los ejercicios que les encargué o te surgieron algunas dudas? ¿Cómo va tu situación? Resolviéndolo, profe. Sí, los ejercicios de las tareas. Estoy haciendo las otras tareas, profe. Para que veas resolviendo los triángulos. Son ¿Cuál? básicamente, Aquí está un archivo de Word. sí, ahí van los ejercicios. Que eso lo tenemos que calcular las magnitudes. Sí, de los ángulos y de los lados. 3 barcos pesqueros. ¿Qué es esa cosa? Los 3 barcos pesqueros, ¿cómo Eso, que es eso? que eso también tenemos que hacer. Sí, es resolver ese problema. Ah, Pero ya ahí son solución de problemas aplicando leyes de senos y cosenos. mm, Déjame checar aquí sí, detalle. profe, porque yo estoy haciendo las otras tareas para entregar mañana. Ah, ya. Ah, Bueno, vamos a continuar entonces los problemas que que aún no habíamos resuelto. ¿Sí se ve ya ahí el pizarrón? No, profe, ¿No se ve? no se ve. Entonces déjame ver qué está Profe, pasando. el problema que estuvimos resolviendo es lo del ejercicio. Sí, Ah, bueno. Si así hago la copia de... Ahí está el video de ayer, ¿no, profe? Es que estuve buscando, no sé dónde estaba. no lo he subido aún. Hoy voy a tratar de subir los dos, este y el de ayer. Sí, porque quería copiar lo de ayer, profe, Sí, la sí, sí. parte, pero no O- había. Ok, entonces más al ratito que termine como me tarda más o menos como media hora en hacer la conversión al formato, entonces me tengo que Sí. esperar a que lo termine. Y ya Ah, ok. los dos los subo más tarde, ¿vale? Uy, sube, ¿no, profe? Porque Sí, mañana es la... sí. Gracias. Entonces aquí está el problema número 4. Dice, resuelve el triángulo rectángulo de datos A igual a 30 grados. El lado A 3 metros y el lado B de 3 metros. Bueno, creo que ahí no hay tanto problema. Trazamos nuestro triángulo. Deja buscar aquí los triángulos donde están. Aquí debo tener triángulos, aquí está. Entonces trazamos nuestro triángulo. No recuerdo si ya lo habíamos resuelto o no. Creo que aún no. No, profe. Bueno, entonces nos dice que aquí en este caso tú puedes elegir cuál sea el lado A, el lado B, el vértice A, el vértice B. Entonces vamos a considerar que esto sea el vértice A, que esto sea el vértice B y esto el vértice C. Obviamente este va a ser el lado A, esto va a ser el lado B, siempre son opuestos y este es el lado C. De lo que entonces nos da como datos o como datos las magnitudes del lado A. Nos dice que el lado A es igual a 3 metros. ¿Sí? Y además nos dice que el lado B está aquí en la... Es 6 metros. Ajá, deja corregir aquí. Este es igual a 6 metros. Ahí estarían las magnitudes de este triángulo. Ahí está. ¿Sí? Y nos da el ángulo A. Voy a corregir un poco aquí. Es igual a 30 grados. Sí, este ángulo es de 30 grados. Ahí ya no los Ah, especificando. profe, pero dos tareas está complicado, profe. No, son sencillas. No, el tiempo. Ah, Aquí hay otras sí, tareas también, por eso claro. Bueno, está muy entonces, difícil. aquí en este caso particular, ¿qué vamos a aplicar? ¿Qué ley aplicamos? ¿Ley de senos o ley de cosenos para resolver esta situación? Primero coseno y después seno, ¿no, profe? Sí, primero cosenos y luego senos, porque sí sabemos un ángulo, pero
No, podríamos, no, es que sí podemos calcularlo con ley de senos, ¿eh? Si observas, sí lo podemos calcular por ley de senos. Entonces, ¿qué dice la ley de Así senos? se puede. Ok. Sí, dice que el lado A va a ser correspondiente del seno del ángulo A. Y eso a su vez es el lado B es proporcional al seno del ángulo B. Y a su vez esto va a ser una proporcionalidad entre el lado C y el seno del ángulo C. Ahí estarían. Entonces, como tengo el ángulo A, tengo el lado A y el lado B, ¿sí? Puedo aplicar el cálculo para el ángulo B. Sí. Entonces, de aquí, déjame aplicar esto. Y en este caso no puedo ocupar el caso del lado C porque no conozco, no tengo ningún dato para el lado C ni mucho menos para el ángulo C. Entonces, esta parte la omitimos. Quedaríamos con esto. El Y de arriba A, B, C es el formato general, ¿no, profe? esa es la fórmula general. General y después solo le vamos a quitar Sí, lo que... Ah, sí, la parte que vamos a relacionar. Voy a relacionar al lado A con su ángulo A. Como conozco el lado A y su ángulo A, ya los conozco. Y el lado B, que también conozco, con el ángulo B. Aquí lo que voy a calcular en sí es el ángulo B. Sustituyendo las magnitudes, me dice que el lado A tiene una magnitud de 3 metros, obviamente. y el El, B tiene 6 metros. exactamente, entonces ahí nada más sustituimos. Y Y, conozco el seno, y el el grado ángulo, de la A, el ángulo es 30 grados. 30 grados, correcto. Son 30 grados. Ahí estaría, ¿sí? Entonces de ahí podemos ya despejar. Podemos hacer el despeje del seno. Seno de B va a ser igual a... Entonces aquí en este caso lo que... Deja corregir aquí, porque ya me quedó mal. Y Va a después ser ahora simplificamos, ¿no? Pasamos el seno de exactamente. B, después se pasa el 6 se queda ahí, Sí, no, eso lo vamos el, a dividir. el 3 baja a dividir y el 30 grados sube a multiplicar, ¿no? En este caso 3, el 3, ¿sí? Va a dividir. Bueno, quedaría 6 que multiplica al seno de 30 grados. Seno de 30 grados. ¿De acuerdo? Así quedaría. Porque este seno que está dividiendo pasa hacia acá multiplicando. Y este 3 pasará dividiendo entre 3. Por lo cual entonces, si ahí en este caso dividimos, porque podemos dividir 6 entre 3, entonces ¿cuánto nos queda 6 entre 3? Pero 2. primero también no puede, se puede hacer, Sí, sacar seno de sí, 30 es igual a 0.5, ¿no? exacto. Este Si es así se puede 0.5. hacer También, 6 por 0.5 y después se divide a la vez da todo el resultado, ¿no? sí. Entonces aquí en este caso, ¿cuánto nos da? 6 por 0.5 da igual a 3, entre 3 da 1. Sí, nos da 1. Bueno, la magnitud de eso nos dio 1. Espérame, es que aquí no sé si me habilitó otra aplicación. Ah, ya está. Entonces el resultado es 1. ¿De acuerdo? ¿Es correcto, Ruda? Quiere decir que el grado ángulo del B es igual a Ok. 1. Entonces no, apenas lo vamos a Ah, calcular. B es sí, sí. igual al seno inverso, seno a la menos 1 de 1. Entonces ahí lo calculamos. ¿Cuánto sería el seno inverso de 1? Déjame revisar en la calculadora. Inverso del seno de 1. ¿Cuánto es? Inverso seno de 1. 90 grados. ¿Es correcto? Si tienes a la mano tu calculadora, Ruda. Esta es la magnitud del ángulo B. Sí, profesor.
Es que se me apagó la micrófono. Este sería entonces un ángulo de 90 grados. El 90 grados. Ya ahora Sí, el C se puede sacar solo restándole de exactamente. Sí, entonces significa que es un triángulo rectángulo, ¿no? Como me da un ángulo de 90 grados, entonces en realidad es un triángulo rectángulo. 180 grados. Déjame verlo hacia acá, a ver si puedo modificarlo. 130 más 90, Bueno, lo voy a dejar así. Que en realidad 80, eso ya sería, 60. sí, El C es 60 grados. correcto. Sí, porque ya sabemos que el ángulo B es igual a 90 grados. Este ángulo, bueno, aunque aquí no está bien el triángulo, aclaro, para que no te vaya a confundir y vas a reclamar, oiga, si es un ángulo de 90 grados, entonces un triángulo rectángulo. 90 grados. Y como bien lo dices, en este ángulo entonces vale 60 grados por el teorema fundamental de triángulos que establece que la suma de los ángulos internos debe ser 180 grados. Pues ya tenemos los tres ángulos, 90 grados, 30 grados, Ya se 60 grados. terminó, ¿no? Sí, no, hay que calcular la magnitud del lado C. ¿Cuánto vale C? Ah, pero No ¿por lo qué hay que calcular la magnitud de C también? Porque recuerda que tenemos que calcular los tres ángulos y los tres lados. Aquí solo tenemos dos lados, Mm, el B y el A, pero no tenemos el Usando A. coseno. Podemos usar cosenos o podemos usar senos, y cualquiera de las dos leyes, pero vamos a hacerlo por la ley de los senos, que es más sencilla. Bueno, entre comillas. Entonces de aquí, esto déjame duplicarlo, lo voy a colocar en la parte derecha. Como voy a calcular a 12, puedo usar la relación entre A y C o entre B y C. Cualquiera de los dos, como ya conozco los ángulos y los lados B y C, entonces cualquiera de los dos. Voy a hacer con el caso de B. Si utilizo B, entonces eso significa que lo que está en A lo voy a... Bueno, deja de duplicarlo. Control. Así. Y de esa ley entonces voy a utilizar la relación entre B y C. Como A ya no lo necesito, entonces nada más trabajaría con esto. ¿Sí? Esta relación. Y aquí entonces tuvimos los datos. ¿Cuánto vale B? B vale 6 metros y El ángulo B es de es igual a, 90, igual a, ¿cuánto es esto? 90 90 grados. grados. Luego, ¿cuánto vale el lado C? Ese que vamos a calcular. ¿Cuánto vale el ángulo C? C vale 60. 60 grados. Sí, es un ángulo de 60 grados. Y aquí entonces, si calculamos esto, tendremos que el lado C va a ser igual a 6. Bueno, déjame poner aquí, va a ser un cociente. Va a ser 6 por 60. 6 por el seno de 60. Por el seno de 60 grados entre Mm, el seno de 90, ¿no? ¿Por qué se pasa para acá multiplicando? sí. Si el seno de 90 queda ahí dividiendo. Seno de 90 grados. 90 grados. Entonces eso va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el seno de 60? Sería entonces 6 que multiplica al seno de 60, ¿cuánto es? Es como 0.5, ¿no? No sé, profe. Seno de 60, 0.8660. 0.8660. Ese sería el seno de 60. Y el 6 seno de por 90. 0.160. Y el seno de 90, 1. ¿Eh? Seno de 90 es 1. Oh, Entonces es igual a 6 por 0.860 0.8660 es entre igual a 1. 5. 500 a 5.196. 5.2, ya redondeando. Y la C sería, quiere decir que para poder hay que buscar lo metro y en grados. Los dos hay que, Los grados son para ángulos y los metros o centímetros son para lados.
¿sí? Sí, por eso tenemos que buscar ángulo y lados, Sí, los dos. los tres, son tres lados y tres ángulos. Entonces este lado es igual a 5.2 metros. 5.2, es que mi 2 no me queda bien. 5.2 metros. Y listo, ya resolvimos ese problema. ¿Sí? Entonces la finalidad o el objetivo de este tema es determinar o calcular la magnitud de los tres ángulos, que ese fue el ángulo B. Aunque aquí el triángulo obviamente, te reitero, no está bien, ¿eh? Porque ese es un triángulo rectángulo. Cuando tenemos un ángulo recto, entonces se trata de un triángulo rectángulo, que aquí, reitero, no lo es. Es un triángulo obtuso, que sería básicamente esto. Un triángulo rectángulo de esta manera, ¿sí? Entonces este es el, ¿cómo se denomina? El vértice C, que siempre es el que está opuesto a la hipotenusa. Este es el lado C. Este es el vértice A. Y este es el vértice B. Entonces ya con sus valores correctos, este es 5.2. Recuerda que ese debe ser el mayor. Bueno, en este caso no se va a cumplir ese caso, esa Y tengo que situación. hacer otro dibujo. Sí, porque es un triángulo rectángulo, no es un triángulo acutángulo, que ese no ¿Cómo sería el caso. sé eso? Ah, Por por el los ángulo, cálculos. por el ángulo en 90 grados. Sí, Sí, no puede ser. este ángulo ya te indica básicamente qué pasa. Pero Con la B se puede saber cuál es el ángulo y cuál es la figura. sí, cuando tienes Con un la ángulo, C, ¿no? cuando tengas un ángulo de 90 grados, que en este caso va a ser para C, y ahí lo puse mal, es para B, no para C, que es el mayor. Sí, porque B fue el de 90 grados, aquí está. Entonces este es el de B. Y obviamente del lado opuesto de B es igual a ¿cuánto? A 6 metros, ¿no? Que es el lado mayor. Este ángulo A es el de 30 y el otro ángulo B es el de 60 grados. Este de B, bueno, serían al revés, 60 grados, que es el otro ángulo agudo. Y ahí están las magnitudes de los otros dos lados. Bien, entonces ya está resuelto ahí el caso. Este no, porque no es el correspondiente, debe ser este triángulo rectángulo. Sí, perfecto. Ok, entonces pasamos a ver el problema número 5. Estos son los ejercicios, ¿no? Sí, exactamente. Son los mismos. Ya la clase pasada habíamos resuelto todos estos. Ya tenemos varios. Bueno, ahí en el video cuando los suba ahí los vas a ir checando. No pude verlo ayer. Bueno, entonces no lo pude subir ayer, pero hoy voy a subir los Ok, dos. gracias. Dice, resuelve el triángulo de datos A igual a 60 grados. El lado A 8 metros y el lado B 4 metros. Es similar al caso anterior, ¿no? Si te das cuenta del ángulo A, el lado Sí, A profe. es el mismo, misma situación. Creo que en este caso no tendrías problema, pero aquí en este caso no sé si sea triángulo rectángulo o sea otro tipo de triángulo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este caso. Un triángulo. Entonces, aquí trazo mi triángulo. Es que no tiene color, deja ponerle un poco de color porque si no, no se va a observar bien. Este es mi triángulo. ¿Sí? De acuerdo a ello, entonces, tenemos que definir quién es el vértice A. Aquí lo vamos a hacer de forma aleatoria. Bueno, vértice A, vértice B, vértice C. Y luego la magnitud de los lados. Este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Los lados se especifican en letras minúsculas, mientras que los ángulos en letras mayúsculas. Aquí está. De esto, entonces, el problema o el enunciado nos establece que el lado A es igual a 8 metros. Este lado tiene una magnitud de 8. Bueno, son metros. Y el B tiene una magnitud de 4. Esto es igual a 4. Aquí nada más deja girarlo un poco. Listo. Entonces lo coloco ahí. ¿Sí? Es la misma situación que en el caso anterior. Por lo cual entonces, como es obvio, tenemos que aplicar ley de
senos. Voy a colocar un poquito más al centro. Listo. Entonces primero aplicamos la ley de senos. Como ya aquí la tengo, ya nada más la voy a duplicar. Listo. ¿Sí? Entonces, como se observa, tengo el lado B. También tengo el ángulo A, ¿no? Voy a descubrir aquí el ángulo A. Si el ángulo A tiene una magnitud de ¿cuántos grados? El ángulo A es de 60 grados. 60 grados. Y entonces de aquí, esta es la magnitud del ángulo A, 60 grados. Aplicamos la ley de senos. De igual manera conozco el lado B, conozco el ángulo A y el lado A. Entonces aplicaría esta relación entre estos dos primeros. De aquí entonces, como no voy a calcular nada para C, dado que no conozco absolutamente nada de ellos, conozco la magnitud del lado A, la magnitud del lado B y conozco el ángulo A. Sería esta ley. Con el seno se puede resolver, Sí, ¿no? exactamente. Entonces de aquí sustituimos la magnitud del lado A. El lado A es igual a 8, el lado B es igual a 4 y el ángulo es de 60 grados. Entonces aquí sería el seno de 60 grados. 60 grados. De ahí entonces podemos ya calcular la magnitud del seno de B. Seno de B va a ser igual, en este caso, el seno de 60 vas a multiplicar a 4. 4 que multiplica al seno de 60 grados. 60 grados. Esto lo vamos a dividir entre 8. ¿Y porque este seno pasa para acá multiplicando, pero el 8 está multiplicando, pasa dividiendo? Por lo cual entonces esto va a ser igual a, aquí lo puse mal, perdón, aquí corrijo, es 4. Este es 4. Aquí es seno. Aquí no sé qué tanto me hizo. Deje corregir aquí porque esta cosa, no sé. En lugar de ponerme lo que estaba solicitando, me puso otras cosas raras. Bueno, entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? Sería 4 por ¿cuánto es el seno de 60 grados? Seno para 60 grados, esto nos da 0.8660. 0.8660. Esto lo vamos a dividir entre 8. Por lo cual entonces el resultado que tendremos de esa división o multiplicación es por 4. Ay Dios. 0.8660 por 4. 3.46. 3.5. 3.5. Esto lo tenemos que dividir entre 8. Esto dividido entre 8 es 0.43. 0.40. Sí, dime. Se equivocó, puso 0.800. El paréntesis. 866.09. Es que fue el paréntesis. Pero al hacer esa operación de 4 por 0.86 y dividirlo entre 8, nos da 0.43. Por lo cual entonces de aquí A ya mí me podemos... dio 0.433, profe. Sí, sí, pero nada más dejas el primer 3. Entonces de aquí B es igual a seno inverso, como ya vamos a calcular el ángulo, seno inverso de 0.43. Y eso entonces va a ser igual a 25.4 grados. 25.4. Sí. Ok, 25.4 grados. ¿Qué sería la magnitud del ángulo B? B. ¿De acuerdo? Veinticinco punto cuarenta y 25.47 grados. Aquí faltó un 7. Ups.
es abajo, 47. Así, sí, para no fallarle tanto. De manera tal entonces que sería la magnitud del ángulo B. Significa entonces que el ángulo B tiene una magnitud de... 94.53. Primero el ángulo de primero. Completo. Allá el otro ángulo, sí. Este es 25.47 grados. Que lo voy a definir aquí. Esta es la magnitud del ángulo B. Eso es lo que vale este ángulo. Y entonces estos dos los sumamos, serían 60, serían 85.47. Se los tenemos que restar a 180. Entonces tendríamos 180, que es la suma de los tres ángulos. Sí, 180 grados. Le restamos la suma de estos dos, que serían 85. 85.47 grados. ¿Y eso me dices que dio de suma cuánto? ¿90 y cuántos? ¿80 y cuántos? ¿Cuánto es la resta de ellos? 180 menos 85.45, 47.47. 94.53. Entonces el otro ángulo es de 94.53 grados. Es la magnitud del otro lado. Del otro sería un ángulo obtuso. Es un obtusángulo. Voy a poner un poquito hacia la red. Obtusángulo. Sí, porque es un ángulo mayor a 90 grados. Y todos los ángulos que son mayores a 90 grados son obtusos. Sí, es mayor a 90. Y el otro es el de 25 grados que está aquí. Ahí están. ¿Sí? Ya tengo los tres ángulos. Ahora me falta calcular el lado C. De igual manera lo tenemos que calcular con la ley de los senos. De forma tal entonces que puedo asociarlo con A y B. Voy a hacerlo ahora con A. Hace rato lo hice con B. Entonces, como ya conozco las magnitudes de A, voy a utilizar esta ley. ¿Sí? De aquí entonces voy a duplicarlo y sustituimos las magnitudes. La magnitud del lado A es igual a ¿cuánto? 8. El ángulo A es igual a 60 grados. Entonces ahí tendría que poner el seno de 60 grados. Y luego el lado C tiene una magnitud que no la conozco, pero conozco el ángulo C. El ángulo C es de 94.53. 94.53 grados. Ahí estaría. Y aquí entonces, ahora sí puedo despejar el AC. De donde entonces C va a ser igual a 8, que multiplica al seno de 94. Seno de 94.53 grados. Eso está dividido entre 8. Perdón, entre el seno de 60. Entre el seno de 60 grados. 60 grados. De forma tal que esto va a ser igual a 8 por, ¿cuánto es el seno de 94.53? Seno de 94.53, 0.99. Casi el 1. Va a ser 1. Para no fallarle, 99.68, voy a ponerlo igual. 0.9969. Ese sería el cálculo del seno. Y el seno de 60 grados, ya lo borré, seno para 60 grados
nos da 0.8660. 8660. Entonces, realizando esta operación, esto resulta ser igual a 8 por 0.9969. Nos da como resultado 7.97. 7.975252 entre 0.8660 entre 0.8660. Al hacer esta división, entonces obtenemos la increíble magnitud de sería que 7.9752 entre 0.8660, 9.21. 9.21. Esa es la magnitud del lado C. Y listo, terminamos el problema. No está tan complicado. No, nada más tienes que tener cuidado con los datos que se proporcionan. Y en base de ello ya puedes calcular 9.21. Listo. Ya después trazarías correctamente el triángulo, que sería en este caso un triángulo obtuso, que sería más o menos así, porque es un ángulo 94 grados, un poquito más para acá. Y aquí trazas el otro lado. Y aquí trazarías el otro lado. ¿Sí? Este ángulo, como sabemos, es 94, es el lado C. Este es el lado C. Dejo poner el lápiz. No tenía el lápiz. Nos dice que el lado C, este lado es de 12, de 9.21. 9.21 metros o centímetros, no importa. Es que en este caso no me salen bien mis números con el lápiz. 9.21. El ángulo es de 94.53 o 94.5. 94.5 grados para el caso de el ángulo C. El ángulo A ya lo conocíamos, es de 60 grados. Este es de 60 grados. Para que ya se trazara correctamente el triángulo. Este ángulo es de 25. 25.5. 25.5. En lugar de 47 tomo ya lo redondeo a 0.5 grados. Ya sabíamos la magnitud del lado A, que era igual a 8. Y de igual manera conocemos la magnitud del lado B, que es igual a 4. Y con esto pues ya tenemos todo el problema resuelto. ¿Sí? Por ende, entonces que tomamos como hipotético, lo descartamos y esa sería ya la solución correcta. Y te reitero, es un ángulo obtuso porque es de 90 grados. Aquí está. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Duda? No, profe. Pasamos entonces a resolver el siguiente. ¿Qué sería este caso? O resolvamos el problema. ¿Dónde está el problema que me mencionabas? Vamos a resolver ese problema. Que es igual al del barco que me mencionas, ¿no? Por ahí decías un barco. Sí, es el que tengo duda, profe. En lo que la última, ¿no? Ese último del qué cosa de barco. Debe ser Dice, ese, ¿no? no sé, ese que me preguntabas, creo. El de arriba, ¿qué es, profe? Es lo mismo, ¿sí? Esa es la que está. Dice, un ingeniero topógrafo se olvidó de llevar su equipo de medición. Desea calcular la distancia entre dos edificios. El ingeniero se encuentra en el punto A y con los únicos datos que tiene hasta ahora son la distancia de él respecto a los otros edificios, 180 metros y 210 metros respectivamente. También se sabe que el ángulo formado por los dos edificios y Es su... lo mismo, ¿no, profe? Es Sí, casi igual que... es lo mismo.
no es casi Porque igual. tienen preguntas nada más. Sí, exactamente, es nada más te da el problema de esa manera y en un momento determinado tú tendrías que trazar la imagen, vaya, el triángulo, ¿sí? De esta forma. Aquí te da el ángulo A, te da este sería, nos pide calcular esta distancia, que este sería el lado A, ¿sí? D es igual al lado A. Aquí lo especificamos, que D va a ser igual al lado A. Entonces estos dos podrían ser perdón, B o C. Vamos a suponer que este sea B, ¿sí? Teniendo nuestras buenas suposiciones, y este sea igual a C. Entonces obviamente este sería el ángulo o el vértice C, que es C mayúscula, y este sería el vértice B, B mayúscula. Entonces tenemos que calcular el lado A y los ángulos B y C. Y como bien lo mencionas, pues exactamente el mismo procedimiento. Aplicaremos entonces en este caso ley de senos o ley de Lo único cosenos. que tenemos que conseguir es la distancia, ¿no? Sí, Tendría que buscar el A nada más. sí, porque nos pide la distancia, ¿no? Y también los ángulos. ¿Qué distancia hay entre los dos edificios? Pues aquí aplicamos ley de seno, la que vimos hace un momento. El mismo caso porque tenemos el ángulo A y no conocemos A. No sería cosenos, porque no tenemos el lado A. Si estudiamos A y el ángulo A, sí podemos aplicar senos, pero no lo conocemos, el lado A. Hay que aplicar ley de cosenos. Entonces, aquí en este caso, como vamos a calcular A, nos vamos directamente como A. Y de acuerdo a la ley de los cosenos, nos dice que A cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los lados opuestos, que sería B y C. Sería B cuadrada, más C cuadrada, menos 2 veces B por C. Y esto se va a multiplicar por el coseno del ángulo A, ¿sí? Entonces, en este caso debes de observar, por ejemplo, que en la relación, cuando nos da el lado A, debemos saber cuánto es el ángulo A. Deja corregir aquí, porque me quedó muy fuera. Aquí. El lado A, ups, el lado A, ya se me borró aquí. Va a relacionar el coseno del ángulo A. No sé qué pasa con eso, que me está corrigiendo mucho Aquí sería A, ¿sí? Siempre. Si tuviera en el otro caso B, entonces acá va a estar el ángulo B. Si tuviera C, entonces aquí va a estar el ángulo C. Pero en este caso no se da esa situación. Me pide calcular el lado A. Entonces aplico esta ley. Como conozco el valor de B son 180 y como conozco el valor de C son 210, entonces aquí ya conozco el ángulo A, ya lo puedo aplicar. Y aquí entonces déjame duplicar esto. De manera tal que al sustituir los valores o los datos tendremos que, bueno, si de aquí, es que no me serviría este caso. Sí, porque tengo que sacar raíz cuadrada. Voy a corregir todo eso porque no me va a ser de utilidad. Tendría entonces que A va a ser igual, sacando raíz cuadrada de los dos lados, porque al aplicar esto tendré que calcular, o más bien sacar raíz cuadrada de A para eliminar el término cuadrático y calcular la raíz cuadrada del segundo miembro de esa manera. Entonces, al resolverlo, se va a anular el cuadrado de la, de la A con el radical. Si estos dos de cierta forma se anulan, nada más me quedaría A. Teniendo eso en consideración, entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado. ¿Cuánto es el valor de B? B vale 180. 180 lo vamos a elevar al cuadrado. Luego más el valor de C al cuadrado. C es igual a 210. Lo elevamos al cuadrado.
menos el doble del producto de 180, que es el valor de B, por el valor de C, que son 210. Y esto lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo A, pero el ángulo A es de 39.4 grados. 39.4 grados. Entonces ahí multiplicamos. Ok, entonces esto va a ser igual a, el valor de A va a ser igual a la raíz cuadrada de, ¿cuánto es 180 por 180? Que es al cuadrado. Entonces, si esto lo resolvemos, serían 180 por 180, que es el cuadrado, 32.400. Sí, a eso lo sumamos 210 por 210, 210 por 210, 44.100. Ah, se multiplicó 2%, 180 dos Sí, veces, ¿no? Y también claro, ahora 210 también dos claro, veces. Y exactamente. ahora lo suma, después saca el cuadrado. Sí, voy a sumar esos dos. Primero de elevo al cuadrado de 180 por 180 más 210 por 210. Luego menos, ahí solo tengo que restar, menos el producto de 2 por 180 y por 210. 2 por 180 multiplicando a 210 nos va a 75.600. 75.600. Pero eso va a multiplicar al seno de 34.9. Seno de 39.4. Eso nos da 0.635. 0.635. Ya redondeando el 4 a 7. Ese sería el cálculo. Entonces de aquí obtenemos que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de, sumamos ahora los dos valores que serían 32.400 más 44.100. Eso nos da 76.500. 76.500. A esto le vamos a restar el producto de 75.600 multiplicado por 0.635. Nos da 48.006. 48.006. Entonces ahora a eso, ups, deja corregir aquí. Esto va a ser entonces igual a la raíz cuadrada de la diferencia de sus magnitudes, que son 76.500 menos 48.006, nos da igual a 28.400. 28.494. 494. Y finalmente eso le calculamos la raíz. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de ese valor? Entonces la raíz cuadrada de esa magnitud de 28.000. Creo que este es más largo en sacar. Eso es, No, son 168.70.8. Ahí está. Esa es la distancia. Obviamente en metros. Y listo. Es todo lo que te pide calcular. ah, Sí, porque nada más te pide calcular la distancia. sí. Oh, Dice, ya queda 5 minutos. Oh, de no. Oh, bobata. Está dice, interesante, se pero. sabe que el ángulo formado por los dos edificios, su posición actual es A, 90 grados, su distancia entre ellos, entre los dos edificios es 168 metros. Quiere decir que 168. la D es igual a 168.8 metros. Correcto. Sí, eso es correcto. Esa es la respuesta de este ejercicio. Sí, eso sería todo. ¿Ok? Porque no te pide calcular los ángulos, no te pide Sí, por calcular. eso estuve pensando, por eso le estaba preguntando. Sí, porque, bueno, si ya lo tienes, entonces ya los podrías calcular si es que los quieres calcular, ahí los puedes determinar. Y Ah, con eso ya tendré perfecto. resuelto todo el problema del triángulo. Calcular este Oh, ángulo y calcular este ángulo.
Oh, Eso te muchas puede- gracias, profe. Ya sabemos cuánto vale, ¿de acuerdo? Sí, Bueno, entonces más tarde les subo los videos. sí, muchas gracias. Vale, cuídate Mañana mucho. se le envío la tarea. Sí, gracias, Rubén. Gracias. Nos vemos, adiós. Sí.